Voy a contar esto una sola vez. No lo voy a repetir y tampoco voy a responder preguntas. Hoy tengo 63 años. Trabajé 34 en logística, transportadora, patio, carga, escolta, todo lo que puedas imaginar. He visto accidentes, cargas volcadas, fraudes. He visto camiones que parecían vacíos y tenían 4 personas vivas escondidas. He visto droga bajo pescado congelado. Pero lo que pasó con Lindomar no tiene nombre ni explicación. Esa historia me persigue hasta hoy. Me despierta en medio de la madrugada. Y solo la estoy contando ahora porque creo que ya es hora de dejar de fingir que no vi nada. Porque yo lo vi. Y lo que vi no cuadra con lo que está en los papeles. Fue el 12 de septiembre de 2011. Pero lo extraño empezó antes, la noche del domingo. Estaba cerrando la planilla del sistema de Planalto en la central de Cuiabá. 3 cargas programadas para el lunes. Una de ellas, equipos hospitalarios, destino Ariquemes, Rondonia. Carga con sello de emergencia, según el pedido que entró al sistema. Hasta ahí, todo bien. Solo que cuando abrí los datos de la nota fiscal, ya estaba registrada con hora de emisión. 8:47 de la mañana, siendo que aún era domingo por la noche. El camión ni siquiera había sido cargado. El conductor ni había llegado al patio. Tomé una captura de pantalla y la guardé en mi carpeta personal. Pensé que era un error de sistema, problema del servidor, qué sé yo. Pero eso no fue lo único raro. Lindomar llegó al patio el lunes a las 9:17 de la mañana, puntual. Registró su huella, firmó, todo en orden. La carga fue liberada a las 10:42. Él mismo pasó por la sala de pesaje, tomó un café, bromeó conmigo, se quejaba del hombro por dormir mal. Era un tipo tranquilo. Nunca se atrasaba. Conocía esa ruta a Ariquemes de memoria. El sistema marcó que salió. La cámara de la portería registró su paso por la barrera, mismo horario de liberación. Pero cuando mi supervisor revisó el vídeo, había algo mal. La imagen daba saltos, tipo error digital, se veía la parte delantera del camión, pero el rostro en el vídeo era solo una sombra. Y el reflejo de la cabina parecía invertido, como si el volante estuviera del lado del pasajero. La placa era la suya, pero algo no encajaba. El supervisor me llamó. Calma, Lindomar entregó la carga en tiempo récord. 700 kilómetros en 8 horas. Abrí el sistema. Carga entregada a las 6:31 del mismo día. Imposible. Ni con helicóptero. Entré al mapa del rastreador del camión y ahí sentí un escalofrío como el que sentí cuando vi a un hombre muerto detrás de un camión de combustible. No había rastreo. Ningún movimiento registrado después de las 10:42. Como si el camión se hubiera detenido en el tiempo. Pero el sistema decía, entrega realizada, firma electrónica, todo perfecto. El martes, fuimos al RH. Intentamos contactar a Lindomar. Nada, teléfono apagado. Llamamos a su esposa. Pensé que ya estaba en Rondonia, dijo. Fue cuando entendimos, estaba desaparecido. La policía fue activada. Al final de la tarde encontraron el camión en un sector aislado de la BR 364, en un tramo que llamamos la Curva del Monte Muerto. Un lugar que los camioneros evitan por miedo a asaltos. El camión estaba intacto, cerrado, pero con la llave en el contacto. Nada roto, nada forzado. Dentro de la cabina, o el gorro de Lindomar en el asiento trasero, o un termo con café todavía tibio, o el celular con la cámara frontal rota, o la misma nota fiscal con hora a las 8:47 de la mañana anterior, o sea, antes de que él llegara al patio. En ese punto ya no quise hablar más con nadie de la directiva. Solicitamos imágenes de las cámaras de la PRF. Ninguna registró el paso del camión, ni al salir de Cuiabá, ni en los peajes, ni en las balanzas. Era como si nunca hubiera salido. Y al mismo tiempo, el sistema decía lo contrario. Incluso mostraba foto de entrega, firma digital. Pero el hospital receptor no existe. Llamé a la alcaldía de Ariquemes. Nunca hubo ese nombre, ni esa dirección. Lo peor, el CNPJ del destinatario era de un laboratorio privado de Cuiabá, cerrado en 2006. Como si alguien hubiera montado toda una entrega falsa usando datos reales. Por fuera, como si estuviéramos siendo usados de fachada. La empresa pidió una auditoría externa. Querían entender cómo el camión salió sin salir, cómo la nota fue emitida antes, cómo fue entregada en un tiempo imposible. 2 días después, 2 empleados del TI fueron despedidos sin aviso. Uno de ellos, Daniel, nunca más apareció. La madre dijo que se fue al sur. Nunca volvió.
El camión fue enviado a pericia. El disco duro del rastrador había sido removido, sin señales de fuerza, sin tornillos flojos, como si alguien que supiera exactamente lo que hacía hubiera entrado y salido sin dejar rastro. Ahí entendí. Era algo mucho mayor. Y si seguíamos insistiendo, alguien más iba a desaparecer. Bandera de España traducción. Relato 2. Comandante de la PM y el caso Francisco. ¿El señor puede repetir para la cámara lo que vio aquella madrugada? No. No es el tipo de cosa que se repite. Lo que puedo hacer es contar como puedo, como si me estuviera lavando las manos por última vez. Pero repetir, no. Serví 33 años en la Policía Militar de Bahía. Llegué al puesto de comandante del destacamento de Santa María da Vitoria. Vi de todo: robo, secuestro, ajuste de cuentas con 3 disparos al cráneo. Padre que mata al hijo, hijo que mata a la madre. Pero esto, jamás. Y hasta hoy, cuando me acuesto, lo que me viene a la cabeza no es sangre, ni grito, ni arma. Es el número SB74392099. El chasis grabado no en el camión, sino en la carne. Era 10 de junio de 2003. En el radio, el despacho fue seco. 5:28 de la madrugada, camión abandonado B349, Kelomir 97, motor encendido, sin conductor a la vista. Cuando llegamos había neblina. Ese frío extraño de la madrugada en el oeste bahiano. Uno tiembla, pero no sabe si es por el clima o por lo que está en el aire. El camión era un Scania 113 azul oscuro, modelo antiguo pero bien conservado. Estaba estacionado perfectamente en el arcén, como si lo hubieran colocado con regla. Luces encendidas, puerta del conductor abierta, motor todavía rugiendo. El radio CB estaba allí, derretido por dentro, por fuera intacto. Algo parecido solo lo vi una vez, en un incendio causado por cortocircuito. Pero ese no era cualquier radio. Era un equipo profesional. No tenía sentido. Termo caído, tapa rodando al lado, cuaderno de a bordo sobre el tablero. Todo estaba aterradoramente ordenado. Abrí el cuaderno con una sensación que hasta hoy no sé cómo nombrar. La última anotación era de las 3:21 de la madrugada. Ellos volvieron. Mismo punto. Mismo farol. Cerré el cuaderno lentamente. Sentí la columna helarse. Pedí refuerzos. Nadie hablaba. La escena hablaba sola. El conductor se llamaba Francisco Batista, 43 años. Casado, religioso. Sin antecedentes, sin historial de ausencias. No bebía, no fumaba, no se atrasaba. Desaparecido. Volvimos al puesto y revisamos su ruta. Ahí aparecieron los primeros relatos extraños. 2 camioneros que pasaron por ese tramo entre las 2 y 4 de la madrugada dijeron que escucharon la voz de Francisco en el canal cerrado del CB. Pero nadie puede invadir un canal cerrado, a menos que tenga el mismo equipo, misma frecuencia. Y lo que dijo Francisco, nadie entendió del todo. Si no bajo ahora será peor. Ya estoy marcado. No es ni carga ya, es promesa. Parecía una conversación con alguien que no respondía. Investigamos su última parada, un puesto a 40 kilómetros del lugar donde se halló el camión. El frentista lo confirmó. Pasó a las 2:40 de la madrugada. Pero lo que llamó la atención fue que Francisco estaba nervioso, fuera de sí, y preguntó: ¿alguna vez viste a alguien con el propio chasis tatuado en la espalda? Así, tal cual. Ahí todo cambió. La civil empezó a pensar en psicosis, fatiga extrema, medicación. Pero eso no era delirio. Era advertencia. 4 días después, apareció lo que destruyó cualquier duda. Un camión de recolección de chatarra venía desde Barreiras. Estaba descargando material en un desuesadero local, cuando el operario notó algo extraño. Una pierna humana. Pierna derecha, cortada arriba de la rodilla, quemada en la parte superior del muslo. Pero lo que paralizó a todos fue lo que estaba grabado en la piel, en el músculo expuesto, como si lo hubieran hecho con ácido. SB7439-99. Propiedad, Ruta Fantasma. Era el chasis del camión de Francisco, tatuado en la carne viva. El forense llegó. Se quedó en silencio casi media hora antes de escribir el informe. Dijo que no había cortes quirúrgicos. Nada de cuchillo. Nada de sierra. Los bordes estaban aplastados, como si hubieran sido prensados con fuerza mecánica. Prensado vivo. Consciente. Respirando. Registramos de nuevo el camión. Esta vez lo revolvimos todo. En el fondo de la cabina, entre el colchón y el piso, encontramos 2 cosas que hasta hoy me inquietan. 1.
Un cuaderno escrito a mano, pero no con la letra de Francisco. Frases sueltas, como si alguien intentara comunicarse tras perder la cordura. Si llevas carga, llevas alma. El último flete siempre va al mismo lugar. Si el destino no es tuyo, no bajes. 2. Un gafete deformado por el calor, con el logo de una empresa de transporte. Rodoviaria Rota Azul, que quebró en 1996. Nadie usaba ese uniforme desde entonces. El ADN de la pierna dio positivo. Era Francisco. Pero había algo más. La sangre de la herida tenía rastros genéticos de otro hombre. Compararon, y coincidía con un camionero desaparecido en 2001. Mismo tramo, misma franja horaria. Otro camión encontrado sin conductor. CB fuera de servicio. Guión bajo, 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 guión bajo. Fue entonces que todo empezó a conectarse. Relacionamos ese caso con otros 5 desaparecimientos entre 1999 y 2004, todos entre los KM96 y 98 de la B349. Mismo patrón, siempre de madrugada, siempre sin testigos, siempre con símbolos, o siempre con CBS inutilizados, siempre con frases similares. El delegado me llamó, puso un mapa sobre la mesa, marcó 6 puntos con tinta roja, todos los casos. Todos en esos 2 kilómetros exactos. 2 kilómetros rectos. Sin curvas, sin baches, sin paradas, sin razón para frenar. Y aún así, todos se detuvieron. Como si hubieran recibido una orden. Un año después, en 2004, el investigador civil que había asumido el reexamen de los casos apareció carbonizado dentro de un camión. Era un vehículo de recolección de autopartes, operando de forma irregular en el interior de Goiás. Había viajado solo, sin autorización, siguiendo lo que él llamaba la ruta inversa. Dejó una sola nota, escrita a mano, encontrada en su ropa. Solo se llevan a los que transportan sin saber. ¿Entiendes el peso de eso? No se trata de aceptar o no el flete. Se trata de llevar algo que no sabes que estás cargando. Algo que no está en la guía, ni en la factura, ni en el sistema, pero que se aparece en tu destino. Guión bajo, 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 guión bajo. Lo que me afectó no fue la pierna, ni el CB quemado, ni el cuaderno. Fue el testimonio anónimo que llegó por teléfono al puesto policial. Una voz masculina, temblorosa. Parecía joven. Decía que había logrado escapar, pero no sabía si era real o un sueño. Contó que, en medio de la carretera, apareció una figura con una chaqueta reflectante y una planilla en las manos, que no tenía rostro, o al menos, él no podía mirarlo directamente. Solo veía el movimiento de la planilla. La figura le preguntó, ¿número del chasis? Él respondió que no sabía. Entonces la figura escribió algo en el papel, lo miró y dijo, si no lo sabes, yo lo escribo. En ese momento todos ignoraron el relato. Pero esa misma historia apareció 3 veces más, con variaciones mínimas, pero siempre en los mismos casos. Y en todas las versiones, la frase final era la misma. Si llevas carga, llevas alma. Ahora yo te pregunto, ¿qué da más miedo? ¿Un fantasma con cara de calavera? ¿O un sistema invisible que actúa como una ruta, pero que no aparece en ningún GPS? Una ruta que no se borra, que se alimenta, que colecciona y que solo lleva a los que están en movimiento. Y Francisco no fue el primero. Y con todo el respeto, tampoco fue el último. Bandera de España traducción. Relato 3. El exteniente y la operación que no debió aceptar. Yo no soy camionero. Nunca lo fui. Soy teniente retirado del ejército brasileño. Pero en 2006 me llamaron para apoyar en la búsqueda de un conductor desaparecido entre Barreiras y Corrente. La defensa civil estaba con equipo reducido y, como yo conocía la región y tenía experiencia en patrullas por Mata Cerrada, me asignaron como apoyo logístico. Debía haber dicho que no. La misión comenzó un martes, a fines de marzo. El suelo ardía. El cielo estaba gris. El nombre del conductor, Vanderlei Martins, 44 años. Mercedes-Benz 1620 rojo, modelo antiguo.
Su última localización era a 11 kilómetros de la BR-135, en un desvío que ni siquiera figuraba en los mapas actualizados. Fue un agricultor quien encontró el camión. Estaba volcado en un desnivel de tierra apisonada. Pero lo que más me llamó la atención fue que no había marcas de frenado. El vehículo no resbaló ni derrapó. Fue colocado allí. La puerta del conductor estaba abierta. Ni un solo vidrio roto. Ni un rasguño en la pintura. A un costado de la carrocería, dibujado con barro, había un símbolo. 3 círculos concéntricos, perfectamente simétricos, con una línea vertical atravesándolos. No era un garabato. No era broma. Era ritual. Y aparecería otra vez. El CB estaba encendido, a volumen máximo, pero el altavoz estaba quemado. Solo ruido. Ese tipo de zumbido estallado que perfora el cráneo. Nadie lograba apagarlo. El botón no respondía. El radio no obedecía. Dentro de la cabina, el volante estaba torcido hacia un lado. Y sobre él, en medio de manchas de sangre seca, había un collar. Era de cuero grueso, como llavero viejo. El colgante era una llave antigua, de esas que uno solo ve en portones de hierro de cementerio. También tenía sangre. Sangre fresca, que aún brillaba al sol. Había una hoja doblada, metida entre el velocímetro y la guantera. Tenía el mismo símbolo de los círculos, pero impreso, con margen, como si fuera parte de un manual. No había ninguna palabra. Y lo peor, el freno de mano. Justo donde la palanca toca la base del asiento, alguien había escrito: asterisco, asterisco, no con tinta, no con barro, con sangre seca, mal raspada, en letra firme. Todos los conductores son pasajeros. Asterisco, asterisco. Después del hallazgo en el freno de mano, un soldado intentó cubrirlo con un trapo. Otro sugirió fotografiarlo. Pero nadie quiso mostrarle eso al padre ni al hermano de Vanderlei, que estaban allí ayudando en la búsqueda. Los vecinos del pueblo dijeron que él era un hombre de palabra, de familia, trabajador. Nadie pudo explicar qué hacía con aquella llave, con ese símbolo, con aquella inscripción en su propio camión. Días después vino la primera conexión. Mi comandante me llamó a una sala improvisada. Papeles abiertos, carpetas por todas partes. ¿Te acuerdas del caso del camionero desaparecido en 2002 en Caxias? Me preguntó. Dije que sí. Había movilizado incluso búsqueda aérea. Sacó una foto. En la parte trasera del camión, raspado con cuchillo, estaba el mismo símbolo, los 3 círculos y la línea vertical. Otro caso, 2001, reparto de raciones cerca de Bon Jesús. En el guardabarros delantero, el mismo diseño. Todos conductores desaparecidos. Todos los camiones encontrados en caminos poco transitados. Siempre con el CB dañado. Siempre con símbolos visibles. Siempre con una frase final en la última transmisión. En la grabación de Vanderlei, su última frase fue: llamada extraña, alguien intenta conectar, pero no hay número. Ya no pensábamos que era coincidencia, pero tampoco sabíamos por dónde tirar del hilo. En el 4.º día, hallamos algo que casi nadie supo. Un voluntario, ya mayor, estaba ayudando a cavar un nuevo perímetro alrededor del camión. Tropezó con una pieza de metal atascada en el barro, justo bajo la rueda trasera izquierda. Era una grabadora de casete en miniatura, agrietada, pero con la cinta aún dentro. Guión bajo, 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 guión bajo. Un técnico de la policía rodó el audio. La sala quedó en silencio. La grabación comenzaba con una respiración metálica, como si alguien hablara detrás de una máscara o desde dentro de una tubería. Después, una voz masculina, pero distorsionada, como si la cinta hubiese sido editada o envejecida. Ahora transportas el vacío. Mantén el silencio. Todos los conductores son pasajeros. Repite, acepta la travesía. La cinta fue llevada a pericia. El eco no coincidía con el interior de una cabina. Parecía un espacio grande, subterráneo, con reverberación metálica, como un contenedor o un túnel. Eso confirmó una cosa. Vanderlei había sido instruido. No fue solo un secuestro. Él participó. Y fue ahí que comprendimos que habíamos cometido un error. No estábamos buscando un cuerpo. Estaban recogiendo gente. Uno por uno. Después de la cinta, la situación se salió de control. Éramos solo apoyo logístico, pero empezamos a andar armados.
No fue orden oficial, fue instinto. Había algo ahí que nadie sabía nombrar, pero todos sentíamos. Un clima pesado, como si alguien nos observara todo el tiempo. Y mira, en ese tramo de la mata no había señal de celular, ni los buitres volaban por encima. Fue entonces cuando encontré el cuaderno de Vanderlei. Estaba dentro de una bolsa de lona, arrojada entre la vegetación a unos 30 metros, cerca de un árbol quemado. No parecía abandonada con prisa. Estaba doblada con cuidado, como si formara parte de un altar improvisado. En el cuaderno, una hoja separada, con un título escrito a bolígrafo. Cliente A3. Debajo, frases desconectadas. Recolección ritual del lado interno. Rutas paralelas. Punto de entrega al sur del último puesto. Las palabras no tenían sentido para nosotros, pero lo que me heló el estómago fue esa frase. Recolección ritual del lado interno. Porque hasta ese momento, todo parecía armado desde afuera. Pero esa anotación hablaba de algo que ya estaba ocurriendo dentro de la cabina. O peor aún, dentro del propio conductor. Llevamos eso al delegado civil de Corrente, que estaba ayudando informalmente. Me apartó a un lado y me dijo, eso que encontraron no es nuevo. Y entonces nos contó todo. Entre 1998 y 2006, hubo 7 desapariciones similares en la región. Todos camioneros. Todos con última transmisión por CB. Todos con vehículos hallados sin señales de lucha. Y todos, según él, tenían vínculo con un sindicato independiente del que nadie sabía el origen exacto. El nombre, Orden de los Conductores del Umbral. Orden dos Conductores de Limiar. Nunca vi ese nombre en lugar alguno, ni en carteras laborales, ni en registros sindicales. Pero, según el delegado, los documentos de los camioneros tenían un adhesivo o sello con ese nombre, siempre en la parte inferior del reverso. Intentaron localizar la sede de dicho sindicato. El registro decía que era un galpón al final de una calle industrial, cerca de la salida de Corrente. Cuando llegaron, el terreno estaba vacío. Maleza alta, escombros. Los vecinos juraban que el galpón había sido demolido hacía más de 10 años. Y sin embargo, el nombre aún figuraba como activo en el sistema fiscal del Estado. ¿Entendés el peso de eso? Un lugar que ya no existe, pero que sigue operando. Al menos en los papeles. Fue ahí que entendimos. No se trataba de un crimen común. No era robo. No era tráfico. Era otra cosa. Bandera de España traducción. Relato 4. El final de la operación y los rastros que no se borran. La semana siguiente intentaron continuar con las búsquedas. Pero la vegetación en la región creció a un ritmo que nadie podía explicar. En 2 días, los accesos que habíamos mapeado quedaron cubiertos de ramas y espinas. Senderos abiertos con machete habían desaparecido como si nunca se hubieran tocado. Los voluntarios comenzaron a negarse a volver. Decían que los radios respondían solos en el campamento. Uno de ellos escuchó la misma frase que aparecía en la cinta. Acepta la travesía. Fue la última noche de la operación. Al día siguiente, el ejército recogió todo y cerró el caso. El informe final decía: desaparición en zona rural, sin pruebas de crimen, sin cuerpo, sin testigos. Pero yo sé lo que vi. Han pasado casi 20 años. Estoy viejo, pero no lo he olvidado. Especialmente porque en 2013, un excolega me envió una foto tomada en Santa María da Vitoria, en un taller mecánico. Era un camión antiguo, abandonado al fondo del patio. Y en su carrocería, el mismo símbolo. Solo que esta vez había más cosas. Debajo de los 3 círculos, alguien había dibujado una flecha apuntando hacia abajo. Y al lado, la letra adentro de un triángulo negro. No era solo un símbolo. Era un lenguaje. Se estaban organizando. Se estaban comunicando. Y lo más aterrador es que nadie hace nada. Porque parece que todo el que se acerca demasiado desaparece o se silencia, como si algo estuviera borrando las huellas. Siempre 2 pasos por delante de nosotros. Tal vez Vanderlei no fue una víctima. Tal vez él aceptó. Tal vez lo quiso. Porque una de las últimas frases en su cuaderno, casi legible, al borde de la página, decía: la entrega es el comienzo. El final es conducir vacío. No sé si él sabía lo que hacía, pero ese mensaje en el freno de mano no era para la policía. No era para la familia. Era para nosotros. Para todos los que aún están en la ruta. Todos los conductores son pasajeros.